El tema de nuestra clase de hoy es el tejido muscular. El tejido muscular es un tejido que tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes, además del cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Está constituido por células largas, especializadas, dispuestas en haces paralelos, cuya función es la contracción. Estas células se llaman células musculares. El tejido muscular, de acuerdo a las características de sus células contráctiles, se clasifica en tres tipos. El estriado esquelético, que está constituido por células que tienen estriaciones, y se subclasifica de vuelta en dos tipos. El estriado esquelético, que corresponde a los músculos voluntarios, y el estriado visceral, como los músculos de la lengua, faringe, porción lumbar del diafragma y el segmento superior del esófago. El músculo liso está constituido por células que no tienen estriaciones y el músculo cardíaco está constituido por células que tienen estriaciones. Entonces, tejido estriado esquelético que estamos viendo a la derecha arriba en la imagen. Fíjense ustedes, la flecha amarilla me está mostrando una célula estriada esquelética que tiene estriaciones transversales. En el medio tenemos una imagen de un músculo liso donde se observan células poco individualizables donde no se observan estriaciones en su citoplasma. Y en la imagen de abajo, en un corte de músculo cardíaco, volvemos a ver células musculares con estriaciones transversales. Vamos a comenzar a estudiar las características del primer grupo de tejido muscular, el tejido muscular estriado esquelético, que corresponde a los músculos voluntarios del cuerpo. En nuestra imagen de arriba estamos viendo los músculos voluntarios numerados y a la izquierda tenemos una microscopía donde se observan las células con sus núcleos y las estriaciones transversales. Acuérdense, estamos hablando de un músculo estriado. El tejido muscular estriado esquelético está constituido por células contráctiles y esas células se llaman fibras musculares. Ahora, de ahora en adelante, cuando hablemos de fibra muscular, estamos hablando de la unidad celular del músculo. Además de eso, tienen tejido conectivo de sostén y vasos sanguíneos. Fíjense ustedes en estas imágenes. La imagen de abajo a la izquierda está mostrándome un corte de tejido muscular estriado esquelético. ¿Y qué me están señalando? Fíjense, la flecha amarilla me está señalando una célula, ¿ven? Esa se llama fibra muscular y tiene núcleo, ¿ven? Los núcleos periféricos. Y también la flecha de color verde me está señalando el tejido conectivo de sostén. En la imagen de la derecha vemos otra microscopía óptica teñida con hematocilina y eosina. Allí vemos un corte longitudinal. Las células se ven como alargadas. Fíjense ustedes con la flecha azul se ve la célula alargada y con la flecha verde se ve el núcleo y con la flecha amarilla se ve el tejido conectivo de sostén. Acá observamos el músculo estriado esquelético en un corte longitudinal. A la izquierda estamos viendo un esquema, ¿ven? Se ven cada una de las fibras alargadas es una célula. Esa célula tiene estrías transversales, por eso se llama músculo esquelético estriado. ¿Qué más tiene esa célula? Tiene muchos núcleos y los núcleos son periféricos, ¿ok? Además, estamos viendo el tejido conjuntivo que está entre las fibras. Y ese tejido conjuntivo entre cada fibra se llama endomisio. Vamos a ver enseguida. Y a la derecha, fíjense, otro corte longitudinal donde estamos viendo las fibras musculares, una al lado de la otra, alargadas. Los núcleos son periféricos y estamos viendo el endomisio,
que es el tejido conjuntivo que separa cada una de las fibras. No nos fijemos en lo que dice bandas A y bandas I porque vamos a ver enseguida con mayor detalle. Acá tenemos un corte transversal del tejido muscular estriado esquelético. Fíjense, a la izquierda es un dibujo donde me muestra muchas fibras musculares. Cada una de esas estructuras, que una de ellas señalada con la letra A, son fibras o células musculares estriadas, ¿verdad? Con la letra B en el dibujo me está señalando el núcleo. Y con la letra C me está señalando el tejido conjuntivo que está entre cada una de las fibras y que se va a llamar endomisio. Y la misma cosa me está mostrando en la imagen histológica teñida con hematoxilina y eosina a la derecha. La célula, los núcleos que son múltiples y periféricos en cada célula y un tejido conjuntivo que separa a cada una de estas fibras musculares o células musculares. Ahora comparemos un corte transversal con un corte longitudinal a mayor aumento de un músculo estriado esquelético. Fíjense ustedes, la flecha azul, me está mostrando una fibra muscular estriada. La flecha amarilla me está mostrando núcleo de una célula muscular estriada. Y la estrellita verde me está mostrando el tejido conjuntivo. Fíjense ustedes que las células en el corte transversal tienen un punteado rojizo, homogéneo, que después vamos a ver a qué corresponde. A la derecha tenemos un corte longitudinal. La flecha de color azul me está mostrando una célula, una fibra muscular estriada. Fíjense que tiene las estrías. Las estrías están señaladas, las estrías transversales están señaladas con la flecha de color verde y el núcleo de la fibra está señalado con la flecha amarilla. Muy bien, habiendo visto las características básicas, fundamentales de este músculo, vamos a pasar a la organización del músculo esquelético de mayor a menor, cómo está constituido de mayor a menor. Un músculo esquelético está constituido por fascículos musculares. ¿Qué son los fascículos musculares? Son grupos de células, de fibras musculares o de células musculares. Los fascículos están constituidos por células o fibras musculares. La fibra muscular constituida por miofibrillas y las miofibrillas constituidas por miofilamentos y proteínas accesorias. Esto es lo que nos está mostrando el esquema de la derecha. Dijimos que el tejido conjuntivo del músculo esquelético, yo les había dicho, puede tener diferentes nombres según su localización. Fíjense ustedes, el tejido conjuntivo que rodea al músculo se llama epimisio. Fíjense ustedes cuál es el epimisio en nuestro esquema de abajo. Lo más externo, el tejido conjuntivo que rodea al músculo. El perimisio, ¿qué es el perimisio? Es la capa de tejido conectivo que rodea a un fascículo. ¿Qué era el fascículo? Un conjunto de fibras musculares. Y el endomisio son fibras reticulares finas que rodean a cada fibra muscular, a cada célula muscular. Eso tenemos perfectamente identificado en nuestro esquema. Fijémonos en este corte transversal de músculo esquelético. Estamos viendo, fíjense, la flecha amarilla me está mostrando una célula o fibra muscular. Entre las fibras, muchísimas fibras musculares hay, se dan cuenta. Entre las fibras musculares es escaso tejido conjuntivo con fibras reticulares finas que le rodea a cada una de las fibras musculares. Eso se llama endomisio. ¿Ok? Endomisio. El endomisio está marcado con una flecha de color verde. Después tenemos el perimisio. El perimisio rodea a un fascículo. Ahí tenemos
encerrados dos fascículos. ¿De qué están constituidos los fascículos? De fibras musculares. Entonces, el tejido conjuntivo que rodea a un fascículo se llama perimisio. Lo blanco se observa como una zona blanca donde aparentemente no hay nada, pero sí hay tejido conjuntivo. Y después por fuera tenemos la capa de tejido conectivo que rodea al músculo todo, ¿verdad? A todo el músculo, a todos los fascículos, ¿verdad? Que se llama epimisio. Y ahí está marcado el epimisio en la parte más externa. Miremos otro corte transversal de músculo esquelético estriado. Fíjense ustedes que con la F están señaladas las fibras musculares, las células musculares individuales. ¿Se dan cuenta? Eosinófilas con varios núcleos situados en la periferia de la célula. Después, entre esas células existe un tejido conjuntivo que se llama endomisio. Está señalado con la letra EN, endomisio. ¿Estamos? Después, rodeando a un fascículo, o sea, a un grupo de fibras, está el perimisio. Está señalado con una flecha y la letra P. Y por fuera, rodeando a todos los fascículos y uniéndolos en un músculo, encontramos el epimisio. Está señalado con una flecha negra y la letra E. Acá estamos viendo otro corte transversal, dos cortes transversal, mejor dicho, de músculo esquelético estriado. A la izquierda, fíjense, se ven las células, las fibras. Cada una es una célula, una fibra muscular estriada esquelética, cuyos núcleos están situados periféricamente. Y en su citoplasma se ven los puntitos que recién estuvimos viendo que corresponden a miofibrillas, que vamos a ver enseguida de qué se trata. Fíjense a la derecha, estamos viendo lo mismo, muchas células musculares esqueléticas estriadas que están separadas por el endomisio y conjunto de esas células formando un fascículo están rodeadas por el tejido conectivo llamado perimisio, que en nuestra imagen está señalada con una flecha negra y la letra P. De acuerdo a su color en vivo, o sea, no teñido ni en corte histológico, en vivo, se identifican tres tipos de fibras musculares esqueléticas: rojas, blancas e intermedias o rosadas. No se las distinguen con el HE, no podemos saber cuál es cuál. Sí se las distingue con reacciones histoquímicas basadas en la actividad enzimática oxidativa, como reacciones de las succínico deshidrogenasas y reacciones de la nicotinamida adenina dinucleótido tetrasólico. Esta clasificación se basa en la rapidez de la contracción, la velocidad enzimática de la reacción ATPase-miocínica de las fibras y el perfil metabólico de las fibras, o sea, su capacidad de producir ATP mediante la fosforilación oxidativa o la glucólisis. Las fibras, caracterizadas por un metabolismo oxidativo, contienen grandes cantidades de mioglobina y de mitocondrias. ¿Qué es la mioglobina? Es una proteína globular fijadora de oxígeno que se parece a la hemoglobina y almacena oxígeno de las fibras musculares. Vamos a ir viendo las características de los tres tipos de fibras. Vamos a ver primero las fibras de tipo 1 u oxidativas lentas. Estas son fibras que con las reacciones aparecen de color rojo. Tienen muchas mitocondrias y tienen grandes cantidades de mioglobina y complejos de citocromo. Estas son unidades motoras de contracción lenta y muy resistente a la fatiga. La velocidad de reacción de la ATPasa es la más lenta que la de los otros tipos de fibras. ¿Cuáles son estos músculos? Son los músculos de las extremidades de los mamíferos y los pectorales de las aves, y los músculos largos erectores de la columna en el dorso de los seres humanos, que tienen que contribuir a la porción erecta del cuerpo. Después tenemos las fibras de tipo 2B o glucolíticas rápidas. Son fibras grandes, de color rosado pálido. Tienen menos mioglobina y mitocondrias que los otros tipos de fibra.
Tienen baja concentración de enzimas oxidativas, pero sí una actividad enzimática anaeróbica muy alta. Almacenan glucógeno y tienen una velocidad de reacción ATPasa miocínica muy rápida. ¿Cuáles son estas fibras? Las unidades motoras de acción rápida propensas a la fatiga, por ejemplo, las fibras de los músculos extrínsecos del ojo y de los músculos de los dedos. Y los corredores que corren distancias cortas y los levantadores de pesa tienen muchas fibras de este tipo. Fíjense, a la derecha nosotros tenemos un corte transversal de fibras musculares esqueléticas. Las fibras musculares pequeñas y de tinción más oscura exhiben actividad enzimática oxidativa intensa y corresponden a las fibras oxidativas lentas de tipo 1. En cambio, las fibras más grandes y poco teñidas corresponden a las fibras glucolíticas rápidas de tipo 2B. El tercer y último tipo de fibra es la fibra de tipo 2A o fibras glucolíticas oxidativas rápidas. Estas son fibras que están en un tamaño intermedio entre las dos anteriores que estuvimos viendo. Tienen muchas mitocondrias con un alto contenido de mioglobina. Contienen grandes cantidades de glucógeno. Son capaces de realizar la glucólisis anaerobia y constituyen unidades motoras de contracción rápida muy resistentes a la fatiga. Fibras de este tipo tienen los atletas corredores de 400 y 800 metros, los nadadores de distancias medias y los jugadores de hockey. Muy bien. La célula o fibra muscular estriada es una célula, es la unidad histológica y funcional del tejido muscular estriado. Fíjense, nosotros en la imagen de la izquierda estamos viendo un corte longitudinal de la célula o fibra muscular estriada, donde se observan estriaciones transversales. ¿Y qué más observamos? Núcleos periféricos, varios núcleos periféricos. Y su tamaño varía de 10 a 100 micras de diámetro y de 1 milímetro a 1 metro de longitud. Imagínense la gran variabilidad de la longitud que tienen estas fibras musculares. ¿De qué están constituidas? Como toda célula, tiene un sarcolema que vendría a ser su membrana celular. Tiene un sarcoplasma que es su citoplasma. Tiene un retículo sarcoplásmico y tiene miofibrillas y filamentos de actina y miosina. Vamos a ir mirando cada uno de estos elementos en detalle. El sarcolema o la membrana celular está constituida por membrana plasmática y su lámina externa. En los extremos se fusionan con una fibra tendinosa. Las fibras tendinosas se unen en haces para formar tendones y unirse al hueso. Ahí tenemos en nuestra imagen el sarcolema, separado del resto de los constituyentes del sarcoplasma. ¿Qué hay en el sarcoplasma o citoplasma de la fibra muscular? Contiene a las miofibrillas y estas miofibrillas están suspendidas en una matriz que contiene potasio, magnesio, fosfato, enzimas proteicas y mitocondrias ubicadas en forma paralela a las miofibrillas. ¿Qué son las miofibrillas? Cada fibra muscular, o sea, cada célula muscular tiene millares de miofibrillas y cada miofibrilla contiene 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos la miofibrilla. Ahí se ve la miofibrilla y esta miofibrilla está constituida por filamentos de miosina y filamentos de actina, como vamos a ver enseguida. Las miofibrillas contienen bandas oscuras que van alternando con bandas claras. Fíjense en la imagen de abajo. Las bandas oscuras se denominan bandas A y las bandas claras se denominan bandas I. Y en el medio
de las bandas I hay una línea que se llama Z. Entonces, lo que estamos mirando abajo es una miofibrilla que tiene bandas oscuras alternando con bandas claras. Bandas oscuras A, bandas claras I. En el medio de la banda I, una línea Z. Estas bandas claras y oscuras de las miofibrillas aparecen por la disposición de los filamentos de actina y de miosina. Fijémonos ahora en la imagen de abajo. En rojo estamos viendo los filamentos delgados de actina y en azul los filamentos gruesos de miosina. La banda A, fíjense ustedes, la banda A contiene filamentos de actina y de miosina. ¿Se dan cuenta? Filamentos que están dibujados acá en color rojo y en color azul. La banda I, ¿se acuerdan? La banda I, que es una banda clara, contiene solamente filamentos de actina. ¿Ven? Solamente filamentos que están ahí de color rojo, ejemplificado con el color rojo. Y en el medio de la banda I tenemos una línea que se llama disco Z. Después tenemos una banda H en el medio de la banda A. En esa banda solamente encontramos filamentos gruesos de miosina. El espacio, o sea, la estructura que va desde una línea Z hasta la otra línea Z se denomina sarcómero y es la unidad estructural y funcional de la miofibrilla. Acá tenemos un esquema, fíjense. A la izquierda estamos observando el sarcómero que va de la línea Z a la línea Z. Vemos la banda A, la banda I, la zona H y la línea M. Si hacemos cortes transversales a diversos niveles de las bandas, vamos a encontrar lo siguiente que estamos ejemplificando en la imagen de la derecha. Fíjense, si hacemos un corte a nivel de la banda A, ¿qué tenía la banda A? Habíamos dicho. En la banda A se encontraban filamentos gruesos y finos. Y bueno, abajo a la derecha me está mostrando lo que vamos a encontrar en un corte de la banda A. Filamentos delgados que se ven como esferitas de color naranja y filamentos gruesos como esferas de color azul en nuestro esquema. Si hacemos un corte a nivel de la banda I que solamente tenía filamentos delgados, vamos a ver lo que estamos observando en la imagen de abajo a la izquierda. Si hacemos un corte a nivel de la zona H, en la zona H solamente se encuentran filamentos gruesos. Y un corte a nivel de la línea M, vamos a encontrar solamente filamentos gruesos unidos entre sí. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver las proteínas del sarcómero. ¿Cómo está constituido ese sarcómero? En primer lugar, la actina y la miosina, que son las proteínas primarias del aparato contráctil. Y estas proteínas están rodeadas por el retículo endoplásmico liso. Y aparte de estas dos proteínas primarias, tenemos proteínas accesorias que sirven para configurar una alineación precisa de los filamentos finos y gruesos. Este es un esquema del libro de ustedes donde nos muestra la estructura molecular de un sarcómero. Vamos a ir viendo cada una de esas proteínas y para qué sirve. Fíjense, en primer lugar tenemos la tropomodulina. Forma casquete de actina y regula la longitud de la actina. Después tenemos la titina.
fija los filamentos gruesos a la línea Z. La alfa-actinina fija filamentos finos a la línea Z. Después tenemos las proteínas de la línea M. Por ejemplo, la miomesina, la proteína M propiamente dicha, la oscurina y la creatina fosfatasa muscular. ¿Qué hacen estas proteínas? Mantienen los filamentos gruesos en la línea M y adhieren la titina a dichos filamentos. Vayan fijándose en el esquema a medida que les voy describiendo. Después tenemos la proteína C, fijadora de miosina. Sirve para el armado y estabilización de los filamentos gruesos. Luego viene la nebulina, que ayuda a anclar los filamentos finos a la línea Z. La distrofina une filamentos finos con la laminina de la lámina externa muscular. Y por último tenemos a la desmina, que es una malla proteica alrededor del sarcómero en la línea Z y que sirve para unir la línea Z a la membrana plasmática. Vamos a ver algunas características de las proteínas primarias del aparato contráctil. En primer lugar, los filamentos gruesos. A medida que voy describiendo, por favor, ustedes fíjense en el esquema de abajo. Los filamentos gruesos son moléculas de miosina. ¿Y qué es la miosina? Un dímero compuesto por dos cadenas polipeptídicas pesadas y cuatro ligeras. Tiene dos cabezas globulares que se llaman región S1 y que están conectadas a la cola larga por brazos de palanca que se llama zona o región S2. En esas dos cabezas, hay sitios de unión para el ATP y la actina. La interacción entre las cadenas ligeras y pesadas va a determinar la velocidad y la fuerza de la contracción muscular. Las moléculas de miosina se agrupan cola con cola para formar los filamentos gruesos bipolares de miosina, como se ve en la imagen A. Fíjense. Las cabezas de la miosina apuntan hacia afuera, desde una zona que carece de cabezas de miosina y que se llama zona desnuda. Los filamentos finos son otras proteínas primarias del aparato contráctil. Están constituidos por actina F, que tiene en su constitución una doble hélice espiral constituida por moléculas de actina G, cada una de las cuales tiene un sitio de unión con la miosina. Fíjense que la actina G está demostrada en nuestro esquema como esferas de color verde. Los filamentos de actina son polares porque todas las moléculas de la actina G están orientadas en la misma dirección. Uno de sus extremos de los filamentos, el positivo, se une a la línea Z y el otro, el negativo, se extiende hacia la línea M. La otra proteína es la tropomiosina, que estamos viendo en nuestro esquema como una piola de color rosado. Esta tropomiosina es una hélice doble polipeptídica que se localiza ¿dónde? En el surco de las moléculas de actina F. En reposo, o sea, cuando no hay contracción, la tropomiosina y el complejo de troponina que ahí está al lado, que vamos a describir enseguida, ocultan los sitios de la unión de la actina con la miosina. Después tenemos el complejo de la troponina. Fíjense, dice troponin complex, dice nuestro esquema.
Tiene 3 subunidades globulares, ¿ven? Que están siendo representadas por esferitas de color rojo, lila y amarillo. La troponina I está unida a la actina inhibiendo su interacción con miosina. La troponina T se une a la tropomiosina y ancla el complejo de la troponina. Y la subunidad C es la fijadora de calcio. Este es el complejo de troponina. Veamos ahora un componente muy importante para la contracción muscular, que es el retículo sarcoplásmico. El mismo se halla situado en el citoplasma de la célula muscular o sarcoplasma y se encuentra paralelo a las miofibrillas. Fíjense ustedes nuestro esquema de abajo, estamos viendo las miofibrillas, estamos viendo filamentos gruesos, estamos viendo filamentos finos y toda esa estructura de color celeste en nuestro esquema corresponde al retículo sarcoplásmico, ¿ven? Que corre paralelo a las miofibrillas. Este retículo sarcoplásmico está constituido por redes saculares que se extienden, como dijimos, alrededor de las miofibrillas. Y fíjense en nuestro dibujo de abajo, esas redes están coloreadas de color celeste. Y se extienden esas redes, ¿desde dónde? Desde la unión de la banda A con la I a la siguiente unión de banda A con la I. Y eso me está mostrando las 2 flechas verdes de nuestro dibujo. La extensión del retículo sarcoplásmico. Muy bien, estos retículos sarcoplásmicos terminan en unas redes en forma de saco o cisternas terminales, que son reservorios de calcio. En nuestro dibujo, esas redes terminales o sacos terminales están señalados por las flechas amarillas. ¿Qué contienen estas cisternas terminales? Contienen calcio en su luz y además en su membrana contienen canales con compuerta para poder liberar ese calcio. Entre 2 cisternas terminales, ahí tenemos 2 cisternas terminales en nuestro esquema, fíjense. Entre 2 sistemas terminales tenemos lo que se llama el túbulo T. ¿Y qué es el túbulo T? Es una profundización de la membrana de la fibra muscular. La membrana de la fibra muscular está señalada con la flecha verde. Entonces hay una profundización y se ubica entre dos cisternas terminales y ese es el llamado túbulo T. Estos túbulos T se comunican con el exterior y ¿qué contienen en su membrana? Proteínas sensoras de voltaje y canales transmembrana sensibles a la despolarización. Todo esto es muy importante. Todas estas estructuras juegan un papel muy importante en el proceso de la contracción muscular. Muy bien. A la derecha nosotros tenemos un esquema de la tríada. Fíjense. En color marroncito está el túbulo T. ¿Se acuerdan que la tríada era un túbulo T con 2 cisternas terminales? Las 2 cisternas terminales, una arriba y otra abajo, fíjense, están teñidas de color verde. Bueno, ahora yo les voy a ir diciendo qué se encuentra en la membrana de cada una de estas estructuras. Y ustedes fíjense en el esquema para ubicarse. Entre el túbulo T y cada retículo sarcoplásmico que le rodea hay una hendidura de 15 nanómetros de ancho. En la membrana del túbulo T, nuestro túbulo que está ahí teñido de un color marroncito, se evidencian 4 partículas que forman un complejo proteico llamado receptor de hidroxipiridina. Fíjense,
se ven como 4 esferitas de color rojo. Muy bien. En la membrana de esos retículos sarcoplásmicos, el de arriba y el de abajo, ¿qué es lo que hay? Hay 4 partículas proteicas que representan el dominio citoplasmático de 4 canales de liberación de calcio, llamado receptor de rianodina. En la luz del retículo sarcoplásmico, ¿qué encontramos? Una proteína que se llama calsecuestrina, que fija el calcio manteniendo elevada la concentración del calcio en la luz del retículo sarcoplásmico. Ahora vamos a entrar a ver cómo se produce la contracción muscular, sus mecanismos y su regulación. Empezando desde la llegada del impulso desde la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular, ahí tenemos un esquema donde me muestra la terminación axónica arriba y abajo, los receptores de la membrana del músculo, de la fibra muscular. El impulso motor que avanza por el axón de una neurona motora llega a la unión neuromuscular y entonces se produce la liberación de acetilcolina. La acetilcolina se va a unir a receptores nicotínicos, produciendo la despolarización focalizada de la membrana plasmática de la célula muscular, que abre conductos de sodio activados por voltaje. La entrada de sodio hace que se despolarice la membrana de la célula muscular. La despolarización de esa membrana de la célula muscular denominada sarcolema se va a transmitir al túbulo T. Acuérdense que el túbulo T era una invaginación o una profundización de ese sarcolema. Muy bien. La despolarización que va a producir en la membrana del túbulo T va a producir una activación de proteínas sensoras de voltaje. En nuestro esquema, esas proteínas sensoras de voltaje están puestas como unos cuadraditos de color verde y señaladas con la flecha azul. Una vez que se activan las proteínas sensoras de voltaje, van a hacer que se abran conductos con compuertas para la liberación de calcio, llamados receptores de rianodina, que se encuentran en los sacos terminales contiguos del retículo sarcoplásmico. Esas compuertas para la liberación se ven en nuestro esquema como unas esferas de color celeste y están señaladas con la flecha amarilla. Seguimos y sale entonces el calcio al citoplasma o sarcoplasma. Y ese calcio se va a unir a la troponina C, vamos a ver enseguida cómo es la contracción, para iniciar el ciclo de la contracción. Una vez que terminó esa contracción, el calcio tiene que volver a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, donde se concentra y es capturado por la calsecuestrina dentro del retículo sarcoplásmico. Entonces, la concentración del calcio en el citosol se restablece y ahí cesó la contracción. Para hablar de la contracción muscular, vamos a ver el ciclo de puente celular de actomiosina. A medida que vamos viendo los cambios moleculares para la contracción muscular, me gustaría que se fijen con detalle en los esquemas. El calcio que salió del retículo sarcoplásmico se va y se une a la troponina C, ¿se acuerdan? Del complejo de troponina, y le produce un cambio en su conformación. Entonces, la troponina 1 se disocia de la molécula de actina
dejando al descubierto sitios de unión para la miosina en las moléculas de actina. ¿Se acuerdan ustedes que los sitios de unión en las moléculas de actina para las de miosina estaban cerradas cuando no había calcio? El ATP se une en ese momento a la cabeza de la miosina y hay una reducción de la afinidad de la cabeza de la miosina por la molécula de actina. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza de la miosina? Se desacopla del filamento delgado, hay una hidrólisis del ATP en la cabeza de la molécula de la miosina y la miosina entonces sufre cambios de conformación que hacen que ésta se flexione al rotar el brazo de palanca de la miosina para asumir su posición previa al golpe de fuerza. Esa cabeza se mueve 5 nanómetros. El ATP se transforma en ADP y hace que la cabeza de miosina se una débilmente al nuevo sitio de unión de la actina. Se libera fosfato orgánico y esto produce afinidad de la unión actina-miosina. La cabeza de la miosina genera una fuerza a medida que retorna a su posición erguida original, impulsando el movimiento del filamento delgado a lo largo del filamento grueso. Este es el golpe de fuerza del ciclo. Durante esta etapa se pierde ADP de la cabeza de la miosina y ocurre una readhesión, o sea, la cabeza de la miosina se une de forma estrecha a otra nueva molécula de actina. Y acá tenemos un esquema completo de todos los cambios moleculares que ocurren en la contracción que estuvimos detallando recientemente. El ATP, al unirse con la miosina, lleva a un estado de alta energía. Causa la separación del puente cruzado de actina-miosina y su energía además es necesaria para la reincorporación del calcio en las cisternas del retículo sarcoplásmico cuando se acaba la contracción. Cuando tenemos una sarcómera contraída, observamos que está disminuida en su longitud. La banda A no tiene variaciones y las bandas I y H están disminuidas en longitud, como estamos viendo en la imagen de abajo. Vamos a ver ahora qué es un uso muscular. Fíjense que nosotros tenemos un diagrama esquemático de un uso neuromuscular a la derecha. Ustedes vayan fijándose en él porque los componentes están muy bien señalados. Bueno, ¿qué es el uso muscular? Es la unidad receptora especializada del músculo esquelético. Transmite información acerca del grado de estiramiento del músculo y está compuesto por células musculares modificadas que se llaman células fusales, terminaciones nerviosas. Ambas, las células musculares y las terminaciones nerviosas, están rodeadas por una cápsula interna. Y por fuera de la cápsula interna hay otra cápsula llamada cápsula externa que está separada de la cápsula interna por líquido. Las células fusales reciben dos nombres, la fibra de la bolsa nuclear y las fibras de la cadena nuclear. Las fibras nerviosas aferentes sensitivas transmiten información desde el uso respondiendo al estiramiento muscular excesivo. Estas tienen terminaciones que rodean a las células fusales como estamos viendo en nuestro esquema. Las células fusales reciben además información motora eferente desde el encéfalo y la médula espinal a través de fibras nerviosas eferentes gamma. Estas regulan la sensibilidad de las terminaciones aferentes del uso neuromuscular. Tenemos también abajo una imagen histológica donde se observa el uso neuromuscular donde están las células fusales, las fibras nerviosas, la cápsula interna, el líquido y la cápsula externa.
¿Cuál es la histogénesis de estas células musculares estriadas? Derivan de mioblastos y los mioblastos derivan de células madre miogénicas multipotenciales del mesodermo paraaxial no segmentado y segmentado. El desarrollo de estas células madre miógenas depende de varios factores reguladores miógenos, como la expresión del gen de transcripción MIO-D, otros factores miógenos reguladores, el gen de la mioestatina, que es un regulador negativo, que logra un efecto equilibrante en el desarrollo del músculo esquelético a través de su producto mioestatina. Los progenitores del músculo esquelético se diferencian en mioblastos iniciales, mioblastos avanzados y estos mioblastos forman túbulos. A la derecha nosotros tenemos una imagen de la etapa de miotúbulos secundarios, donde se produce una fusión secuencial de mioblastos para producir estructuras tubulares alargadas. Arriba está en corte longitudinal y abajo hay un corte transversal. Al principio estos miotúbulos secundarios tienen núcleos centrales. Luego estos núcleos son desplazados hacia la periferia. ¿Por qué? Por el incremento de la cantidad de miofilamentos que se están sintetizando en su citoplasma. ¿Y qué son las células satélites? Son células de reserva no diferenciadas con potencial de diferenciación miógena. ¿Dónde se hallan? Se hallan entre la membrana plasmática de la fibra muscular y su lámina externa y producen su activación produce una regeneración limitada del músculo esquelético. Ellas expresan el factor de transcripción PAX7 y cuando se activan después de una lesión expresan MIO-D, factor de transcripción clave para la diferenciación miógena. A la derecha nosotros tenemos una imagen de microscopía confocal de una fibra muscular estriada con el colorante RH414 estéril lipófilo sensible al voltaje. Fíjense, los núcleos verdes corresponden a los núcleos de la fibra muscular. Los núcleos blancos corresponden a los núcleos de las células satélites. Toman este color por la presencia del factor de transcripción PAX7. Además, la fibra muestra estriaciones, si la miramos detalladamente. Con esto hemos terminado todo lo correspondiente al tejido muscular estriado esquelético. Ahora vamos a dedicarnos al tejido muscular estriado cardíaco. El tejido muscular estriado cardíaco es un músculo involuntario y está formado por células que se llaman miocitos y que miden 80 por 15 micras. Se ramifican y se unen por discos intercalares. Las fibras están compuestas por muchas células cilíndricas que están unidas extremo con extremo y se comportan funcionalmente como un sinsitio, generando contracciones miógenas 60 a 100 veces por minuto. A la derecha, abajo, estamos mirando un esquema de lo que es un músculo estriado cardíaco. Ven las fibras ramificadas y las fibras se unen unas a otras, fíjense, por esas líneas en nuestro esquema de color azul que se llaman discos intercalares. Otra característica es que su núcleo es central, no es periférico como el tejido muscular estriado esquelético. Y arriba, ¿qué estamos teniendo? Las fibras, los miocitos, ¿ven? Los miocitos que se ramifican. ¿Y qué más estamos viendo? Que estos miocitos tienen estriaciones transversales y además tienen núcleos centrales. Como dijimos, los núcleos de estas células son centrales. El sarcoplasma es más abundante que el del músculo estriado esquelético. Y en las zonas yuxtanucleares tiene mitocondrias grandes, pigmento de lipofucsina, glucógeno, un aparato de Golgi y gránulos auriculares con factor natriurético auricular y factor natriurético encefálico. A la derecha, fíjense, nosotros tenemos dos cortes. El de arriba es un corte longitudinal de músculo cardíaco donde se ven las fibras que se dividen.
Fíjense, son fibras estriadas, tienen estriaciones transversales. Los núcleos son centrales y las fibras se unen unas con otras con esas estructuras denominadas discos intercalares, que en nuestra imagen están señaladas por la flecha de color azul y se ven como unas rayitas transversales de color blanco. Abajo tenemos un corte transversal del músculo cardíaco. Fíjense, cada una de esas células es un miocito. Esos miocitos tienen núcleo central. ¿Ven? El núcleo es central. Además, fíjense, muchas de las células no tienen núcleo aparentemente. ¿Por qué? Porque los miocitos no tienen la cantidad de núcleos que tienen las células musculares estriadas esqueléticas. Entonces, a veces el corte toma en una zona citoplasmática donde no hay núcleo. Además, el diámetro de las células en un corte transversal es bastante variado, como estamos viendo. El retículo sarcoplásmico de la célula muscular cardíaca es algo diferente al de la célula muscular esquelética. No es tan extenso como el de la célula muscular esquelética. No puede almacenar suficiente calcio para la contracción. Los túbulos T penetran a la altura de la línea Z. Hay un solo túbulo por sarcómero. No tienen cisternas terminales grandes y poseen díadas, una cisterna terminal pequeña con un túbulo. Quiero que se fijen en la imagen de la derecha. Fíjense ustedes, el túbulo T está señalado por la flecha roja. Hay un solo túbulo T por sarcómero que entra a la altura de la línea Z. En relación a esos túbulos T se encuentran las cisternas terminales. Fíjense, son chiquitas las cisternas terminales y su retículo sarcoplásmico en realidad es bastante pequeño. Está señalado con la flecha amarilla. Y una cisterna pequeña más el túbulo forman lo que se llama la díada. Está señalada la díada con la flecha azul. El disco intercalar es una estructura característica del músculo cardíaco y es el sitio de adhesión entre miocitos. Tiene dos componentes, uno transversal constituido por fascia adherens y desmosoma y un componente lateral constituido por desmosoma y nexos. A la derecha, fíjense ustedes, se ven los discos intercalares, tanto en la imagen superior donde se los ve de un color oscuro, rojo oscuro, como en el inferior donde las puntas de flecha nos están señalando dichas estructuras. Acá tenemos un esquemita que nos está mostrando los componentes del disco intercalar. Arriba tenemos el componente transversal constituido por fascia adherens o sonula de adherencia y desmosoma. Y abajo vemos el componente lateral donde se observa un desmosoma y el componente de unión comunicante. Acá tenemos una microscopía electrónica donde se ven dos porciones de células musculares cardíacas unidas por un disco intercalar. La línea de unión entre las dos células adopta un curso escaleriforme irregular con varios giros en ángulo casi recto. Esa línea está marcada por mis flechas de color amarillo. Fíjense, yendo de abajo para arriba, tenemos en primer lugar una mácula adherens a menor aumento y dentro del círculo marcado con el número 1 se ve la mácula a mayor aumento. Después tenemos la segunda flecha, me están señalando una unión de hendidura o nexo, que es el componente lateral con la mácula adherens, es el componente lateral de esta estructura. Ahí estoy viendo a menor aumento con la flecha y en el círculo 2 a mayor aumento de esa unión. Después tenemos la fascia adherens, que junto con la mácula adherens forman los componentes transversales de esta unión, ¿verdad? Se ve la fascia adherens a menor aumento con la flecha y encerrado en el círculo
con el número 3 la fascia adherens con mayor aumento y así sucesivamente. Aparte de eso estamos viendo, aparte de eso nosotros estamos viendo mitocondrias, estamos viendo retículo sarcoplásmico, componentes del sarcómero donde están las líneas Z, las líneas M y los miofilamentos. Vamos a ver ahora la contracción de las células cardíacas. Es bastante similar a la contracción de las células musculares esqueléticas, con algunas diferencias. Empieza con la despolarización de la membrana celular, así como habíamos visto, de la membrana celular y del túbulo T. Hay una activación de proteínas sensoras de voltaje que actúan como canales de calcio en el sarcolema. Entonces entra calcio al citosol. El calcio del sarcoplasma viene y penetra en la luz del túbulo T y activa canales con compuerta compuestos por la isoforma de receptores de rianodina RIR2 para liberación de calcio en los sacos terminales contiguos del retículo sarcoplásmico. Es lo que nosotros llamamos liberación de calcio inducida por calcio. Y hay una liberación masiva de calcio al sarcoplasma para el inicio de la contracción. En las células musculares cardíacas se comprueba una contracción rítmica espontánea. El latido cardíaco es iniciado, regulado y coordinado por unas células cardíacas modificadas que se llaman células de la conducción cardíaca. Fíjense en la imagen de abajo a la izquierda, nuestra flecha amarilla nos está señalando unas células grandes modificadas que se llaman células de conducción cardíaca o fibras de Purkinje. Y a la derecha tenemos las mismas células con una coloración especial donde se observa que son células grandes con un citoplasma amplio y sus núcleos se los ve muy evidentes en la imagen. Las células que estuvimos viendo se organizan, no están aisladas, se organizan en nódulos y haces de conducción que transmiten con rapidez el impulso contráctil a las diferentes partes del miocardio en una secuencia precisa. Los nódulos y haces en los cuales se organizan son los nódulos sinoauricular, auriculoventricular, los tractos internodales y el haz auriculoventricular de His. Estos elementos nosotros lo vamos a estudiar con mayor detalle cuando estudiemos la histofisiología del corazón. Y ahora tenemos nuestro tercer tipo de tejido muscular, que es el tejido muscular liso. Es un tejido muscular cuyas células no tienen estriaciones. Las células musculares lisas son alargadas, fusiformes y no tienen estriaciones. Pueden medir de 20 a 500 micras de longitud, poseen lámina externa y uniones de hendidura. Sus núcleos son alargados, no tienen sarcómeros, son células con capacidad de división y que tienen los orgánulos típicos de las células secretoras, o sea, pueden secretar colágeno 4 de la lámina basal, colágeno 3, fibras reticulares, además de elastina, protoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Acá tenemos dos láminas histológicas, donde se observa músculo liso. El corte de la izquierda nos está mostrando con la flecha amarilla un corte longitudinal de músculo liso. Se dan cuenta, no son muy individualizables las células, forman más bien un sincicio citoplasmático y los núcleos son alargados con una cromatina finamente distribuida. El corte transversal del músculo liso me muestra lo que estamos viendo con la flecha, el área señalada con la flecha verde. También un sinsitio. En algunas células podemos ver alguna membrana celular, mucho más que en el corte longitudinal.
Lo mismo va para la imagen del lado derecho. Es un corte de la pared muscular del colo. La flecha amarilla me muestra el corte, la zona del músculo liso en corte longitudinal, y la flecha verde me está mostrando el corte del músculo liso transversal. En el corte longitudinal vemos los núcleos de las células musculares alargados. En el corte transversal vemos los núcleos de las células musculares redondeados. Tenemos dos tipos de músculo liso. El multiunitario, que está constituido por fibras musculares lisas separadas, rodeadas por lámina basal. Cada fibra puede contraerse independiente de sus vecinas. Por ejemplo, el músculo ciliar del ojo, el iris del ojo, los músculos piloerectores, y estos músculos son controlados por señales nerviosas. Y después tenemos el músculo unitario visceral o sincicial, que forma masas de miles de fibras musculares que se contraen juntas como un todo. ¿Cuáles son las características de la célula muscular lisa? Tiene filamentos finos y gruesos y citoesqueleto con filamentos intermedios de desmina y bimentina. Tiene mayor cantidad de actina que miosina. No tiene sistemas T, pero evidencian caveolas, que son reservorios de calcio. Se cree que las caveolas, junto con vesículas citoplasmáticas y el retículo endoplasmático liso, no tan abundante, juntos funcionan como túbulos T en la célula muscular lisa. Tienen densidades citoplasmáticas o cuerpos densos con alfa-actinina, que serían los equivalentes a la línea Z de las otras células musculares. En los cuerpos densos se insertan filamentos finos e intermedios, y por su intermedio se unen al sarcolema. Y acá tenemos un esquemita con algunas de las características de la célula muscular lisa para que ustedes puedan analizarlo. Los filamentos finos de la célula muscular lisa contienen actina, la isoforma muscular lisa de la tropomiosina y dos proteínas específicas del músculo liso, que son la caldesmona y la calponina. Con la tropomiosina muscular lisa no hay troponina asociada. La actina participa en la interacción generadora de fuerza con las moléculas de miosina 2. La investigación indica que la posición de la tropomiosina sobre el filamento de actina está regulada por la fosforilación de las cabezas de la miosina. La caldesmona y la calponina son proteínas fijadoras de actina que bloquean el sitio de unión para la miosina y son dependientes de calcio. Los filamentos gruesos están constituidos por miosina 2. Esta miosina 2 tiene una disposición diferente a la de las células musculares esquelética y cardíaca. En lugar de adquirir una organización bipolar con una zona central sin cabezas, como era, ¿se acuerdan? Las moléculas de miosina 2 están orientadas en una dirección en un lado del filamento y en la dirección opuesta en el otro lado. Entonces, esta es una disposición que se llama polar lateral, como estamos viendo en la imagen. Esta organización polar lateral torna máxima la interacción de los filamentos gruesos con los finos, lo cual permite que los filamentos finos superpuestos sean arrastrados en toda la longitud de los filamentos gruesos. Otros componentes del músculo liso proteicos son filamentos intermedios como la desmina y la bimentina, alfa-actinina, que es un componente de los cuerpos densos. ¿Los cuerpos densos para qué sirven? Para fijar actinina y filamentos intermedios. Después está la calmodulina, que es una proteína fijadora de calcio, y la sinasa de las cadenas ligeras de miosina, que es una enzima muy importante para el mecanismo de la contracción de la célula muscular lisa. En la contracción del músculo liso, las
concentraciones intracelulares de calcio son muy importantes para la regulación de la contracción del músculo liso. ¿Y eso cómo se consigue? Que haya aumento de la concentración citoplasmática de calcio por la despolarización y activación de conductos de calcio sensibles al voltaje, como estamos viendo en nuestra imagen de abajo. Además, estímulos químicos que utilizan vías de segundos mensajeros y esos segundos mensajeros activan canales de compuerta para el calcio que están en el retículo endoplásmico liso y ahí sale calcio. El calcio que entra por los conductos sensibles al voltaje no es suficiente. Se necesita el calcio que está en el REL para la iniciación de la contracción. Sigamos fijándonos en nuestro esquema. Ese calcio suficiente que hay en el sarcoplasma se une a la calmodulina. El complejo de calcio con calmodulina se une a la sinasa de miosina de cadena ligera. Es una enzima que fosforila una de las dos cadenas ligeras reguladoras de la molécula de miosina, produciendo un cambio de conformación en la misma que la hace capaz de fijarse a la actina. Cuando la cadena ligera de miosina se fosforila, el sitio de fijación para la actina en su cabeza se activa y se une a la actina. Y si en la cabeza hay ATP, esta se flexiona y entonces se produce la contracción. Una vez terminada la contracción, el calcio es extraído del sarcoplasma por bombas de calcio dependientes de ATP y se vuelve a secuestrar en el REL o si no se envía al medio extracelular. El músculo liso se especializa en una contracción lenta y prolongada. La miosina de la célula muscular lisa hidroliza ATP en alrededor solo del 10% de la proporción que le corresponde o que hidroliza el músculo esquelético. Esto produce un ciclo de formación de puentes cruzados lento, cuya consecuencia es la contracción lenta de la célula. Por eso, las células musculares lisas pueden tener contracciones sostenidas durante largos periodos con el uso de solo el 10% del ATP que utilizaría una célula muscular estriada. La fuerza de contracción del músculo liso puede mantenerse por periodos prolongados en un estado trabado. Se detecta eso en el músculo liso vascular y este estado trabado se utiliza para mantener el tono vascular. Este estado trabado de la contracción muscular lisa ocurre después de la fosforilación inicial de la miosina dependiente del calcio. La cabeza de la miosina que está adherida a la molécula de actina se desfosforila, lo que causa una disminución de su actividad de ATPasa. Entonces, como consecuencia de esa reducción de la actividad de la ATPasa, la cabeza de la miosina pierde su capacidad de desprenderse del filamento de actina. Entonces, lo mantiene en estado contraído. El estado trabado se parece en muchos aspectos a la rigidez cadavérica del músculo estriado. Y para terminar nuestra clase de hoy, algunas palabritas sobre la renovación, reparación y la diferenciación de las células musculares lisas. Estas son células que, como dijimos, tienen capacidad de dividirse. Se originan de las células madres mesenquimáticas indiferenciadas que están en la adventicia de los vasos sanguíneos. El factor de respuesta sérico RF regula la mayoría de los genes marcadores de diferenciación del músculo liso. También estas células pueden originarse a partir de células endoteliales y pericitos. Los fibroblastos de las heridas que están sanando pueden desarrollar características morfológicas y funcionales de células musculares lisas y se denominan miofibroblastos.
Y las células epiteliales glandulares también pueden adquirir características de células musculares, son las llamadas células mioepiteliales. Con esto hemos terminado nuestra clase de tejido muscular. Muchas gracias.